La hipnosis genera estados modificados de conciencia, donde la persona puede lograr, modificando su conciencia, comprenderse a sí misma, conocerse mejor y conocer muchas situaciones cuya información está bloqueada en el momento actual. Por ejemplo, bajo hipnosis, un paciente puede ser retornado al estado, a la adolescencia o a la infancia, donde puede haber ocurrido un trauma determinado que está alojado allí en sus efectos dañinos y que por razones de autoprotección el propio mecanismo de la conciencia borra, aparentemente, olvida, sería mejor decir, pero está afectando. Si cuando se logra regresar a ese estado de la adolescencia, se desbloquea la información, se dramatiza aquel momento, se revive la situación, el solo hecho de revivirlo, el solo hecho de discutirlo, el solo hecho de que el terapeuta lo libere de los contenidos dañinos, ya genera un drenaje emocional y el paciente puede ser sanado. Y no les digo yo de la regresión al estado intrauterino, donde se descubren muchísimas situaciones que normalmente, cuando ha acontecido, que son muy pocas afortunadamente, una madre, por ejemplo, quedó encinta, embarazada, y no lo deseaba. Y estuvo durante meses rumiando su amargura, considerando que había sido un accidente pero dañino en su vida, que eso iba a molestarle sus proyectos de vida, que el tener un hijo no estaba en sus planes, que no lo deseaba. Y esa mujer no sabe que cada vez que lo piensa, cada vez que lo emite esa vibración, está generando una huella psicológica que después esa criatura se nota en sus frustraciones, en sus complejos y en sus comportamientos de sentimientos de inferioridad. Porque aunque no sabe por qué, se siente que no ocupa un lugar, que no ha sido deseado, que no es querido, actúa con timidez, no es capaz de tener una buena interacción con los demás. Y cuando en el estado intrauterino se descubre esa información, entonces se libera al paciente de esa información dañina, de ese trauma. Y a partir de allí, mis amigos, una regresión a experiencias anteriores en la memoria espiritual del paciente puede revelar situaciones de una vida anterior que están generando reflejos condicionados dañinos que se muestran en la vida actual. Entonces, este estado ampliado de conciencia que permite al paciente salir del yo, el aquí y el ahora y viajar en el espacio y en el tiempo con fin terapéutico, es una magnífica experiencia. Y para decirlo como me decía mi alumna en la universidad, no tiene contraindicaciones, no engorda, no atenta contra la moral, no enferma y es gratis. En el sentido de que se puede lograr ese acceso siempre y cuando sea abordado por un terapeuta. Con todo respeto, con mucho respeto a quienes no compartan lo que ahora voy a decir, y puede que algunos de ustedes no lo compartan, personalmente considero, lo he dicho en los movimientos filosóficos en los cuales participo, no considero conveniente que personas no formadas universitariamente, tituladas clínicamente, practiquen hipnosis regresiva. Con todo respeto. Porque no se trata de dominar la técnica de la hipnosis. Eso, vayan a una librería y compren un libro de cómo hipnotizar en 12 lecciones. Eso no tiene mayor problema. Pero el encuadre clínico del paciente, el registro historiográfico del paciente, la anamnesis, que es el registro biopatológico del paciente, eso se aprende en las profesiones vinculadas a las ciencias de la salud. Entonces, personalmente, no comparto, aunque respeto a las personas que con el tarot, con el péndulo, o con el limpiando chakras, o con objetos determinados, con los astros, no sé cuántas cosas hay por allí, para hacer regresiones. Y solo creo útil y conveniente, y por seriedad profesional, creo que estas regresiones deberían ser siempre colocadas por terapeutas.
quiero decirles algo adicional a esto que es de mucho interés. Ya no sé si me he extendido demasiado, profesora. Ustedes me dicen, cuando yo vea que empiezan a mirar el reloj, corto. Ustedes me dicen. Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, ustedes me dicen. Pues esto es más largo. Muy largo. Bueno, quiero decirles que hace unos cuantos años, cuando todavía existía el bloque soviético y había unos países satélites en Europa Oriental, llegó a nosotros un libro en inglés bajo un título muy llamativo. Yo lo menciono en un libro mío, en este caso. Un título de una obra por un psiquiatra soviético. La obra se titula Reencarnación sugestiva. Un grupo de psiquiatras de Leningrado, la antigua Leningrado, practicaban en un hospital soviético, en un país dominado por aquel modelo ideológico absolutamente materialista, donde el materialismo era la religión de un Estado sin religión. En Leningrado publica esta obra y aceptan que se traduzca y sale la edición en Londres y llega a nosotros este libro, Reencarnación sugestiva, un psiquiatra de Leningrado, un psiquiatra en ejercicio en la Unión Soviética. Esto nos pareció asombroso. Y en resumen, son los casos clínicos que este psiquiatra atendió en Leningrado, en el hospital público, con pacientes que mostraban trastornos psicológicos diversos, desde fobias hasta neurosis, y afirmaban que el origen de esas fobias parecía provenir de una vida anterior. Pues este psiquiatra decidió, con técnicas de hipnología clínica regresiva, regresar a estos pacientes a esa tal vida anterior que decían recordar, encontrar el origen de la fobia. Una persona, por ejemplo, que había fallecido en el mar, que había fallecido allí ahogada, bueno, una fobia, una talasofobia, una fobia al mar, o se había quemado en un incendio, entonces ahora tenía un miedo espantoso hasta una cerilla. Y bajo esas regresiones, intentando identificar la causa, lograban solucionar el problema. Este psiquiatra lograba solucionar el paciente. Y él publica este libro. Pero después de los casos, él explica su situación. Y él dice así: yo, como psiquiatra y marxista-leninista, que eso había que decirlo, obligatorio, yo declaro que no creo en la reencarnación. Creo en la dialéctica de la vida a partir de los procesos orgánicos, toda esa visión, ¿no? Y no creo que pueda existir ninguna reencarnación, ni vida después de la muerte, ni espíritu, ni alma, ni nada de eso. Pero, dice el psiquiatra soviético, para poder entender ciertos casos que me han tocado como pacientes, que dicen que su problema viene de una vida anterior, yo he empleado un método psiquiátrico de, en lugar de chocarles y decirles que eso no es verdad, yo he hecho como si fuera verdad. Y en lugar de contrariar al paciente, le he seguido la tendencia. Y haciendo como si eso fuera verdad, aceptando su verdad, en la que yo no creo, dice el psiquiatra varias veces, pues logré darlos de alta terapéuticamente. ¡Qué maravilla! Nos llamó la atención cuando lo discutimos en Venezuela, y se discutió en unos congresos internacionales esta nueva estrategia. Hacer como si fuera verdad esa creencia en una vida anterior, porque para el paciente que la cree está ejerciendo una influencia emocional. Pero en 1991, lo recuerdo bien porque fue el año en que fueron derrumbadas las torres de Nueva York. 2001, que fueron derrumbadas las torres. Estábamos en Nueva York en la convención número tal
de una asociación académica para Psychological Association de los Estados Unidos, y allí va una delegación soviética. Ahí estaban figuras muy importantes como Charles Starr, Stanley Krippner y muchos investigadores interesantísimos, una gran obra. Y la joya de la corona de esa convención era la presentación del psiquiatra soviético, ahora psiquiatra ruso. Y allí se presentó. Y por supuesto, el tema a tratar era la reencarnación sugestiva. ¿Y cuál no fue la sorpresa? Cuando este psiquiatra, en resumen, dijo que esta técnica daba resultado, y le había dado resultado, porque en efecto, cuando una persona dice que un problema que manifiesta ahora viene de una vida anterior, no importa si existe o no la vida anterior, lo importante es que para él lo cree. Y por lo tanto tiene efectos para él, positivos o nocivos. Lo importante es que él lo cree. Y por lo tanto la terapia, en lugar de contrariarlo, lo acepta. Claro, alguien se me anticipó y le preguntó: doctor, pero diga una cosa, su experiencia clínica, ¿usted realmente cree? ¿O simplemente cree lo que ellos creen aunque usted no lo crea? Y este psiquiatra ha dicho: nuestra experiencia clínica nos llevó en el hospital de Leningrado de una visión previamente materialista. La experiencia clínica nos llevó a entender la realidad del proceso de la reencarnación. No lo podíamos decir cuando escribimos el libro. Ahora lo podemos decir. En un trabajo que yo publiqué sobre esto, yo decía lo siguiente: si alguno de ustedes recuerda bien la experiencia de lo que le ocurrió a un sacerdote y astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico venía investigando una concepción astronómica diferente al paradigma dominante hasta entonces, que era el paradigma geocéntrico, bíblico, tolemaico y aristotélico. La Tierra es plana y la Tierra en el centro del universo. Copérnico se empieza a dar cuenta de que la situación no era así, y Copérnico escribe un libro titulado De la revolución de los cuerpos celestes. Y Copérnico decide, estableciendo allí las bases del sistema heliocéntrico, que era una sustitución del antiguo paradigma, Copérnico decide enviarle, para poder ser publicado, para obtener el imprimatur, decide enviárselo al Papa de Roma, el manuscrito, o uno de los manuscritos, con una dedicatoria que más o menos ustedes lo pueden encontrar en las bibliotecas, ediciones facsímiles antiguas, y leerán que dice algo como esto. Dice: Su Santidad, yo como fiel devoto de la Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, creo en nuestro Señor Jesucristo, creo que, como afirma la Sagrada Escritura, que la Tierra es plana, creo que como Dios lo estableció, está en el centro del universo. Pero, Su Santidad, para yo poder explicarme ciertos fenómenos de la mecánica celeste, yo hago como si quien estuviera en el centro fuera el Sol y no la Tierra. Entonces, por eso solicito la despensa eclesiástica para poderlo publicar. El Papa, que no era ningún tonto, se dio cuenta del engaño y negó la publicación. Por eso el libro de la revolución de los cuerpos celestes, que da las bases a uno de los grandes cambios de paradigma en el mundo, fue publicado en 1473 y la primera edición salió la misma noche en que moría Nicolás Copérnico, que solo tuvo 2 horas para ver el ejemplar publicado.